Así iniciamos siempre Venezuela, Venezuela siempre, con el tema Mamá y recargado Grupo Bahía Fit Alexis Lozano. A esta misma hora se desarrolla el partido Venezuela-Colombia. Ya van 7 minutos de partido, 0-0 de momento, seguiremos informando. Damos la bienvenida a Siempre Venezuela hoy en la emisora 1160 Radio San José de Cúcuta, Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en los controles a Alexis Meneses, Robinson Cárdenas y al señor Víctor Márquez. Bueno, y así le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, Twitter, como Siempre Venezuela Radio, en nuestra página web siemprevenezuelaweb.com y ahorita iniciamos con este enlace con Radio Delfín 1060 AM con nuestro reportero. Saludos a Carlos Uzcategui El Miura. Y así damos inicio en la tarde de hoy a esta jornada o a esta ronda de noticias. El embajador Guanipa celebró participación de al menos 1 millón de venezolanos en el proceso de regulación a través del TPS en Colombia. Asimismo, el embajador Guanipa celebró que al menos 1 millón de venezolanos ha iniciado el proceso de regulación a través del Estatuto de Protección Temporal de Migrantes Venezolanos, el ETPMB. Hoy, el presidente de Colombia, Iván Duque, dio otra buena noticia. En diciembre serán entregadas las primeras tarjetas biométricas de identificación e indicó Guanipa a través de su cuenta Twitter, donde agradeció la solidaridad del gobierno de Colombia. Hoy, el presidente de Colombia, Iván Duque, dio a conocer también que van más de 1 millón de venezolanos inscritos. Ya todos los que estamos inscritos tenemos una cita. Recordemos que este proceso es gratuito por medio del portal de Migración Colombia. Usted primero hace su registro, su clave, su usuario, su contraseña, luego llena la entrevista de caracterización. Son preguntas acerca de su vida acá en Colombia. Dentro de las cosas que solicitan, pues ya lo sabemos, está la fotografía del documento de identidad, aparte también una prueba sumaria que identifique que usted ingresó al territorio colombiano en el periodo de fechas que el estatuto así lo contempla, antes del periodo de fecha del estatuto que así lo contempla, y adicionalmente a esto, luego usted puede, una vez llenado su registro, llenado su caracterización, su encuesta de caracterización, usted puede agendar la cita en donde va a ser tomada su huella dactilar o, como lo indican acá, el registro biométrico. Esos serían los pasos a seguir para poder optar. Primero finalizar esta primera fase de registro y luego poder ser uno de ese millón de personas que de aquí a diciembre vamos a poder tener esta tarjeta con identificación biométrica y un estatuto que nos regulariza dentro del territorio colombiano por un periodo de 10 años. Y en otro orden informativo, Arreaza tilda de farsa mediática en la conferencia de donantes para migrantes venezolanos. Pues la actividad fue convocada y organizada por Canadá junto a la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones. Pues el canciller venezolano Jorge Arreaza calificó este jueves esta conferencia internacional de donantes de solidaridad a los refugiados y migrantes venezolanos como una farsa mediática y exigió, al fin de este tipo de acciones, que el gobierno de la nación caribeña considera como una agresión. O sea, se sienten agredidos en este momento cuando se tiene una gran población flotante de venezolanos inmigrantes afuera. Vamos para 7 millones, se ha pronosticado que va para 8 millones a finales de año, 31 de diciembre del 2021. Venezuela condena con indignación el desarrollo en su nombre de una nueva edición de la farsa mediática Conferencia de Donantes para la Migración Venezolana y exige el cese de los actos de agresión política, agresión económica y comunicacional contra nuestro país. Esto es lo que ha escrito el canciller Jorge Arreaza en su cuenta en Twitter
acompañado de un comunicado. De acuerdo a esta información aportada a la prensa de la ministra de Desarrollo Internacional de Canadá, Karina Gouds, 6 nuevos países se sumaron a los aportes económicos para la migración venezolana. Esta actividad fue convocada y organizada en Canadá junto a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones OIM. La organización informa a la prensa que en esta actividad realizada el día de hoy se recaudaron 954.000 millones de dólares de subvenciones, además de otros 600.000 millones de dólares en préstamos. En tal sentido, la Cancillería venezolana denunció que se utilice, imagínense, que se utilice el nombre de su país para tales actividades que sin conocer el destino de estos fondos se han recaudado en los últimos 2 años. Además, el gobierno venezolano acusó a la Unión Europea, a Canadá, a España y a las agencias de las organizaciones de las Naciones Unidas a prestar los intereses de Estados Unidos. Esto es lamentable. Yo no sé qué parte del canciller y el gobierno, de facto, de Nicolás Maduro, no entiende que tiene un Estado fallido y que tiene una población que está saliendo, que es una población migrante, que tiene una población con más de 7 millones de migrantes venezolanos. Entonces, viene a tildar la conferencia de engañosa, de mediática. ¿Por qué están utilizando el nombre de Venezuela? O sea, esto ya se pasa de conchudez. Esto ya se pasa a otro nivel cuando usted, señora Reaza, viene a decir, oiga, pero ¿por qué utilizan si nosotros acá no tenemos corrupción, nosotros aquí les estamos brindando todo? O sea, tienen una comodidad los venezolanos que están cansados de las comodidades y prefieren atravesar las trochas por las diferentes fronteras, prefieren atravesar el Río Grande en medio de tantos peligros. Los adultos mayores, señora Reaza, los adultos mayores están cansados, están aburridos del trabajo que realizaron durante años y decidieron salir. Entonces esos casi 7 millones de migrantes venezolanos salen con solo una maleta llena de sueños, llena de incertidumbre, llena de caos, de desilusión, frustración. Y usted viene a decir que están utilizando el nombre de Venezuela, o sea, los están ofendiendo. Eso es ser uno muy cínico, es ser un caretabla, como bien lo ha denotado más de uno. O sea, no tener conciencia, ser irrespetuoso ante esa población que ha salido, porque es que el gobierno es el que le está generando el irrespeto a ese migrante venezolano. Qué lamentable tener que decirlo en esta tónica, Gabriela, y se enoja y se llena uno de indignación cuando salen a decir por qué utilizan el nombre de nuestro país, cuando es que nosotros acá no estamos, aquí todos están bien, aquí todos estamos bien. Y entonces, las evidencias, lo que se está mostrando, ¿eso qué es? Lamentablemente es una realidad. Esto no es una crisis, es una catástrofe. Esto no es una crisis, es una catástrofe que se está viviendo en Venezuela. Una calamidad, tal cual, una calamidad humanitaria. Y a esta hora, en Siempre Venezuela, siempre vamos con el primer reporte de nuestro compañero Carlos Uzcategui, el Miura. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde Barranca, departamento de La Guajira. Carlos Uzcategui, el Miura, con las noticias que están impactando en el Caribe colombiano, en La Guajira, en el Cesar y el Magdalena, el archipiélago de San Andrés, Santa Catarina y Providencia. Transmitido por Radio San José de Cúcuta, 1160 amplitud modulada y enlazado con Radio Delfín, 1060 amplitud modulada en Riohacha, capital de La Guajira. Un total abrazo solidario para todos mis buenos amigos Alan Peralta, Nancy Pacheco y Gabriela Parra y a su gran equipo de producción. Ya con las noticias del día jueves, Caribe Magdalena,
Iglesia Pentecostal deberá pagar más de 25.000 millones de pesos por tragedia de muerte de 33 niños en fundación en el año 2014. Congreso aprueba reforma al Código Disciplinario de la Procuraduría. En los próximos días se habilitará vacunación COVID para gestantes. Ayer llegaron 538.200 nuevas vacunas del laboratorio Pfizer. Ministerio de Salud reportó 27.827 nuevos casos y 595 fallecidos de COVID-19. Gobernador Nemesio Roy Garzón salió muy bien parado. Aseguró que se ha hecho una defensa ejemplar de la demanda electoral en su contra. Gena Rosado, nombrado directora de la Asociación de Municipios del Sur de La Guajira. Giros de ingresos solidarios se extienden hasta el mes de agosto. INVIMA otorga el uso de emergencia a la vacuna de Sinovac y privados podrán adquirirla. Contratarán nuevo sindicato de médicos en el Rosario de Pumarejo. Hoy se cumplen 46 años sin la vieja Sara, una de las precursoras de la música vallenato. Ocupación de camas UCI en Valledupar subió al 84%. Valledupar fue incluido en el catálogo de inversiones de ProColombia. Simón Figueroa es el guajiro que busca imponer su nuevo estilo en el vallenato. Es oriundo de Maicao y lanzará su sencillo incansable el 28 de julio. Pedirán otra vez preclusión para el exalcalde Freddy Socarrás por caso de lotes de Mercabasto. Iván Duque Martins insiste en que el 20 de julio presentarán reforma tributaria. Proyecto que prohibía el Franklin se hundió en la Cámara. Procuraduría investiga a 5 alcaldes por sobrecostos en contratación de kits alimentarios. Comenzó la vitrina Anato, el mayor evento de turismo en Colombia. Fiesta que amenizó Jesse Uribe fue clandestina y sí habrá sanciones. Temblor suave en Santander. Cabag y Farah clasificados a los Olímpicos. Son los candidatos directos al oro para Colombia en Tokio. Ex primer ministro de Suecia jamás pidió que el Nobel de la Paz de Juan Manuel Santos se declarara desierto. Hunden en el Congreso proyecto de matrícula cero para universitarios. No tiene respaldo. Transmetro y operadores garantizan el servicio en Barranquilla. Gobernadora del Atlántico lo dijo claro, 5.000 familias del municipio podrán tener casa propia. Juegos Panamericanos 2027, el sueño se hizo realidad. Deportistas celebran con alegría la designación de Barranquilla como sede. Investigan errores de protocolos de seguridad en Brigada 30 de Cúcuta. Senadora Marta Villalba condena a la perpetua y pasa a control de la Corte. Internet para la Vida tendrá 2 millones de beneficiarios. 59.000 hectáreas de tierra han sido restituidas en el Caribe. Economía circular es el eje de la Expo Pro Barranquilla 2021. Extender los beneficios de la ley del turismo pidió Iván Duque Márquez. Ministro de Hacienda estima crecimiento del 6% de la economía este año. Médicos reclaman salarios justos en Hospital de Valledupar. Feria Internacional del Libro en Bogotá 2021 será virtual. Muere por COVID-19 el alcalde de Margarita en el departamento Bolívar. Se roban las luminarias en San Juan del Cesar. Protestan empleados del Hospital de Maicao para exigir pago de salarios atrasados. Cartagena de India sin pico y cédula y con alta ocupación UCI. El clan del Golfo es el que amenaza en el sur de Bolívar. San José de los Campanos quiere intervención en todos sus caños urgentemente. Cartagena reportó 803 nuevos casos de COVID, 14 fallecidos. En Sincelejo suspenden temporalmente entrega de alimentos del PAE. Gustavo Daffer Chadik presenta en edición actualizada su libro El Mundo que Viviremos. La Guajira cuenta con 130.000 biológicos para avanzar en el proceso de vacunación masiva. Más de 2.500 dosis se aplicaron el primer día de vacunación masiva en Riohacha. Luto en La Guajira, falleció el personero de San Juan del Cesar, Rafael Morón Fuente. Protestas contra retraso en obras del Parque José Luis Elías de Hierro en Urumita, La Guajira. Director de Migración Colombia en La Guajira supervisa los puntos visibles en Maicao. Miguel Romo Barreto realizó una visita en los 2 puntos visibles ubicadas en Maicao. Pero mucha preocupación de todos los migrantes venezolanos en el caso de los municipios del sur. No hay puntos visibles en absoluto en Barranca, La Guajira, en Hato Nuevo, en Albania, en Fonseca. La gente no sabe qué hacer. En El Molino, Guajira,
Comisaria de Familia adelanta campaña contra el trabajo infantil. Realizan mesa de participación ciudadana para formulación del capítulo independiente de regalías en Barrancas. Más de 300 personas vacunadas en la primera cita a jornadas contra el COVID-19 en Atonuevo, La Guajira. Para esta edición número 40 de Anato, el Magdalena y Santa Marta enamoraron a los inversionistas del turismo en la feria. 12 fallecidos y 266 infectados en el Magdalena. Se inicia vacunación a mujeres gestantes. Se desbordó el río Magdalena. 70 familias damnificadas en el corregimiento El Cerrito. John Almerades se juramentó como diputado del Magdalena. Colombia y España firmarán acuerdo de promoción y protección de inversiones. 466 casos nuevos y 9 fallecidos en Barranquilla. 150 víctimas del conflicto armado en Soledad, Caribe, fueron indemnizados. Cartagena reactiva economía y turismo desde la cocina tradicional. Muere de COVID-19 el jefe de la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico número 72, Poseidón. Mariani Salazar fue convocada para el Panamericano Élite de Pista. Armada colombiana decomisó más de 2 toneladas de cocaína en Cartagena. Fenalco Santa Marta Magdalena realizó la primera sesión del Consejo Directivo 2021. Alcaldía de Nueva Granada anuncia la construcción de un estadio deportivo. Caribe Córdoba, Procuraduría abre investigación contra alcaldes de Córdoba y por contratos para atender la pandemia. Gobernador de La Guajira fue invitado a debate del proyecto que busca modernizar los departamentos. Bloqueo en la vía Albania por familias guayú. Hospitalizan de emergencia al cantante llanero Walter Silva por COVID-19. Arrancó la campaña de vacunación anti-COVID en el archipiélago de San Andrés. Reactivación turística tiene muy optimista a gremios isleños. Más de 21,000 turistas ingresaron a San Andrés, Santa Catalina y Providencia en los últimos 3 puentes festivos. Sinovac es la vacuna que aplicarán en el archipiélago. Alcalde de Providencia reclama por retraso de vivienda nueva, Fontur, hospital y agua potable. A extinción de dominio avioneta que transportó cocaína hasta Providencia. Consejo separa del cargo al secretario de Participación Ciudadana de Cartagena. En Santa Marta concertan con indígenas proyectos con los recursos de regalía. Desaparecen madre e hija de la etnia cancuanos en Río Seco, en el Cesar, e inician obras de vías terciarias en Montes de María. Carlos Ucategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, retornando a los estudios. Bueno, este fue el primer reporte de nuestro compañero Carlos Uzcategui, el Miura, y a esta hora y a 25 minutos de partido aún vamos 0-0, están cobrando un tiro de esquina. Bueno, Colombia, es que yo celebro por los dos, pero está bien, es un tiro de esquina de Colombia y vamos a ver si después de la pausa comercial y musical tenemos el primer gol de Colombia. Bueno, por pura curiosidad, ese es el tema que estábamos escuchando de Fonseca en esta segunda media hora de programa en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, y de 35 minutos de partido todavía vamos 0-0. Hice fuerza por Colombia, ya luego vamos a hacer fuerza para ver si desempatamos esto. Y por pura curiosidad, más de uno siempre pregunta, oiga, ¿por qué publican tal fotografía con personajes al lado? Y la gente se vuelve curiosa cuando se publican ciertas cosas. Pero es que usted anda... Y cuando se publican ciertas cosas, la gente se vuelve curiosa. Por eso es el tema. Porque la gente tiene esa curiosidad. Así le pasa en medio de las curiosidades y en medio de toda esta situación que se viene presentando en Venezuela, pues muchos jóvenes han buscado alternativas diferentes de trabajo para poder llevar ese sustento a sus casas, para poder ayudarle a su padre, a su madre, en medio de todo esto que un gobierno maula, un gobierno de facto, un gobierno que es indolente, pues ha propiciado. Y nos envían una nota periodística de Noti Red Venezuela, donde nos muestran este caso. Un joven se quema con gasolina y es peloteado entre hospital y hospital, y entre el hospital de Cabimas y el de Coromoto. Este joven pues sufre ese accidente manipulando gasolina en Cabimas, se quemó gravemente y al acudir a buscar ayuda médica pues
es rebotado. Ellos dicen peloteando, ese es el paseo de la muerte, como lo decimos en Colombia. El paseo de la muerte va de un hospital al otro y ninguno lo atiende. Sabemos que en este momento los hospitales de Venezuela están pasando por una crisis total para la atención. Están ahorita con el tema del COVID-19, entonces se volvió prioridad y a la final ni siquiera prioridad, porque ni siquiera para los pacientes de COVID existen camas y existe la posibilidad. Ahora en su estado, que es un estado totalmente reservado y por falta de insumo no ha sido ingresado a la UCI del hospital de Cabimas, pues este joven no ha sido todavía atendido. Ronald Rojas tiene 18 años, está en extrema pobreza y la fuerte crisis económica que vive el país, que ha atendido y golpea a todos los venezolanos, lo lleva a decidir trabajar con gasolina, y en esta manipulación del volátil pues resulta con unas quemaduras en todo su cuerpo. De forma rápida pues fue llevado al hospital de Cabimas por los familiares. Allí recibió unos primeros auxilios, pero ante su grave falta de insumos fue sacado de forma particular del hospital de Cabimas para Coromoto en Maracaibo. La decisión era la más lógica, pues era la unidad de caumatología de Coromoto en el sitio ideal para tratarlo. Sus familiares vienen realizando la denuncia que la sorpresa más grande que se llevaron cuando les notificaron que no habían insumos y que necesitaban cerca de $500 diarios para tratarlo. Imagínense, ¿de dónde dinero si este joven está en extrema pobreza y en medio de su padecimiento su madre pide pues, llevárselo a la casa? Nos mandaron a sacarlo al hospital, igual pasó en Cabimas. Esto es lo que ha venido diciendo esta desesperada madre, quien pide que su hijo pueda vivir. Están unas condiciones, las evidencias que enviaron, unas fotografías que están en la red, que están rodando, son muy fuertes, son unas quemaduras de tercer grado muy fuerte. La evidencia falla y esta evidente falla del sistema de salud regional lo está costando la vida a muchos zulianos. Donde Zulia, que sabemos que es el estado con mayor casos de COVID-19, pues ahí se ha vuelto una prioridad el COVID. Ronald empeora y actualmente espera que su familia logre reunir la lista de estos insumos que han pedido en Cabimas para poder ingresar a la UCI. La falta de humanidad y la ausencia de insumos deja en evidencia el estado de dotación de los hospitales del Zulia. Esta redacción la hizo la licenciada Yunexi Rivero del Colegio Nacional de Periodistas con el código 11322 y hace la publicación NotiRed Venezuela, quien nos pide pues que en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre realicemos esta nota y esta divulgación. Es lamentable la situación que se viene presentando. Esto para una familia en medio de esta crisis, Gabriela y audiencia, poder buscar esos $500 diarios es muy fuerte, muy duro, porque acuérdense, es el salario mínimo y más. Si este joven está realizando un trabajo que ni siquiera conocía, la manipulación de este combustible, lamentablemente cada día se ven más y más incoherencias. Así es, bueno. A esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a escuchar el segundo reporte de nuestro compañero Carlos Uzcategui, el Miura. Ya en nuestro segundo reporte, Carlos Uzcategui, el Miura, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Hoy hablaremos de una historia, de una leyenda urbana, rural, pero vallenata sobre todo. Se trata de Consuelo Araujo Noguera, la cacica. Consuelo Inés Araujo Noguera nació en Valledupar el 1 de agosto de 1940 en La Mina, en el Cesar. Conocida como La Cacica, fue una política, escritora y gestora cultural colombiana, conocida por su impulso a la cultura con la música vallenata y la creación del Festival de la Leyenda Vallenata, junto con Rafael Escalona y el dirigente liberal y expresidente Alfonso López Michelsen. Fue ministra de Cultura de Colombia cuando Andrés Pastrana Arango, a su predecesor Juan Luis Mejía Arango y al sucesor Arelis Morales López. Sus padres fueron Blanca Noguera y Santander Araujo. Su cónyuge, el primer esposo, fue Hernando Molina Céspedes en el año 1978-1979. Su segundo esposo fue Edgardo Maya Villazón en el año 1979-2001. Tuvo sus hijos con Rodolfo Molina Araujo, Hernando Nandito Molina Araujo, Ricardo Molina Araujo, María Mercedes Molina Araujo, Andrés Alfredo Molina Araujo y Edgardo
José Maya Araujo. Su educación fue en la Universidad Popular del Cesar, en su información profesional y ocupaciones, escritora, locutora, activista y gestora cultural. Su seudónimo para todo el mundo fue La Cacica. Tras la muerte de su padre, cuando Consuelo tenía 14 años de edad, no pudo seguir asistiendo al colegio, ya que las mujeres de la familia fueron las encargadas de proveer económicamente para los estudios de los hombres del hogar. Su hermano Rodolfo Araujo Noguera estuvo casado con Elsa Palmera, hermana de Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad, jefe de la FARC. A la edad de los 18 años contrajo matrimonio con Hernando Molina Céspedes, de cuya unión nacieron Rodolfo, Hernando, Nandito, Ricardo, María Mercedes y Alfredo Molina Araujo. Finalmente, entre 1978 y 1979, la pareja se divorció. En el año 79, Consuelo contrajo matrimonio con Edgardo Maya Villazón, el ñaño, y causó una controversia en Valledupar por la diferencia de edad, ya que Consuelo aventajaba a Edgardo mayor por 11 años y era una mujer casada y con 5 hijos. Debido a la presión social que enfrentaron, se radicaron en Bogotá. De esta unión nació Edgardo José Maya Araujo. 3 de sus sobrinos, hijos de Álvaro Araujo Noguera, han participado en la política nacional: Álvaro, María Consuela, La Conchi y Sergio Araujo Castro. Su hermano y su sobrino, además de su hijo Hernando, quien fue gobernador del Cesar, estuvieron involucrados en el escándalo de la parapolítica. Rodolfo fue quien padeció un secuestro por parte del ELN y ha sido presidente de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, mientras que Alfredo ha sido locutor y comunicador de Radio Guatapuri, emisora radial de propiedad de la familia. En 2014, su hijo Ricardo asesinó en estado de embriaguez a su esposa Sildana Maestre en un hecho de violencia intrafamiliar. El hecho causó consternación en Colombia y Ricardo fue encarcelado. Consuelo Araujo era reconocida por su columna La Carta Vallenata, un espacio de opinión en el periódico colombiano El Espectador, lo cual mantuvo por 22 años. Fue su matrimonio con el abogado militar y hacendado Hernando Molina Céspedes, un hombre 3 años mayor que ella, de familia acaudalada, con haciendas en Patillar y de los pocos en la región provincial, que tenía un título en Derecho adquirido en Bogotá, lo que le daría acceso al llamado Grupo de Barranquilla, al que también pertenecían personajes como Álvaro Cepeda Zamudio, Cecilia Porra y Gabriel García Márquez el Gabo. Además tenían otros amigos en común como su paisano patillarero Rafael Escalona, quien también frecuentaba el grupo de artistas. Muchos de estos personajes fueron sus invitados a su casona colonial en la Plaza Mayor de Valledupar. Hernando Molina tenía importantes conexiones personales en Bogotá y fue considerado de las primeras personas que llevó el vallenato a la alta sociedad bogotana, reacia a las costumbres costeñas y parecer más cosmopolita. Entre estos figuraban Alfonso López Michelsen, quien tenía parentesco ligado a Valledupar por su lado materno y atendía tierras heredadas en la región. Finca El Diluvio en Mariangola, Rafael Rivas Posada, Miguel Santamaría, Jaime Posada y Jaime García Parra. Hablemos del Festival de la Leyenda Vallenata. En 1968 lideró la creación de un festival de música vallenata, tarea para la cual se unió con su amigo el compositor y maestro Rafael Escalona, y fueron a presentarle la propuesta al entonces gobernador del Cesar, Alfonso López Michelsen. Ese mismo año se realizó la primera versión del Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar. En el año 1969, durante dicho festival, el periodista Hernando Giraldo rebautizó a Consuelo Araujo como La Cacica, como sería conocida popularmente desde entonces, para dirigir el festival 30 años. El Nobel García Márquez, de 1982, Consuelo Araujo fue la encargada de organizar y liderar la comitiva vallenata que acompañaría al escritor colombiano y premio Nobel Gabriel García Márquez a la ceremonia del premio Nobel de Literatura en el Auxo Gymnasium de Estocolmo, Suecia, y fueron acompañadas también por los hermanos López y los hermanos Zuleta, que acompañaron a la comitiva de García Márquez a ritmo de vallenato. Además de Poncho y Emilianito, en representación del género vallenato asistieron Pablo López y Rafael Escalona. Fue directora del programa radial La Cacica Comenta entre 1983 y 1989 en la emisora que adquirió su familia bajo Vallenatos Asociados LTDA en 1987. Radio Guatapurí en Valledupar. Su programa le sirvió de plataforma para atacar a contrincantes políticos, denunciar actos de corrupción, acercarse al público e impulsar el folclore de la música vallenata y otros temas culturales. Durante la presidencia de su amigo Alfonso López Michelsen, Consuelo fue nombrada cónsul de Colombia en Sevilla, España, entre el año 1974 y 1978. Durante mucho tiempo se opuso a la intimidación
con el grupo armado FARC, que pretendía imponer en la región a pesar de las continuas amenazas que esta organización profería contra ella. El clan Geneco Sechar, originario del sur de La Guajira, fue invitado a participar en la política del departamento del Cesar y fue invitada a participar en la política del departamento del Cesar por parte del clan Araujo debido a las grandes sumas de dinero que poseían. La política cesarense se encontraba sin liquidez debido a la crisis económica generada por la crisis del algodón y el embate de las guerrillas de la FARC y el ELN contra finqueros del departamento. Los Araujos apoyaron la primera gobernación de Lucas Geneco Sechar. Consuelo Araujo fue nombrada gerente de la Lotería La Vallenata por el gobernador Geneco. También se postuló el 26 de octubre de 1997 como candidata a la gobernación del Cesar con el lema para que vuelvan los buenos tiempos en representación del movimiento Alas y se enfrentó a sus otros aliados políticos, los Geneco. El candidato a la gobernación de los Geneco Lucas fue quien ganó las elecciones en medio de acusaciones de corrupción electoral. Los niños del Vallenato y Bill Clinton. En 1999 creó la agrupación vallenata infantil Los Niños del Vallenato junto con Andrés el Turco Gil, con el que viajó a la ciudad de Washington, invitados por el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y realizaron una presentación en la Casa Blanca. El año 2000 fue nombrada ministra de Cultura de Colombia por el presidente Andrés Pastrana, donde afianzó su lucha para preservar el folclore nacional, para lo que tomó decisiones altamente controvertidas, entre ellas la proposición de financiar únicamente las manifestaciones autóctonas del país. En esta determinación hubo posiciones encontradas entre quienes la apoyaban para preservar el folclore y los que apoyaban la diversidad cultural. Tuvo que entregar su cargo en marzo del 2001 debido a que su esposo Edgardo Maya fue designado Procurador General de la Nación. El día 24 de septiembre del 2001, Consuelo regresaba a Valledupar de una ceremonia litúrgica en la población de Patilla, Valledupar, cuando el Frente 59 de la FARC sorprendió a la caravana de vehículos con un retén. Ella, creyendo que se trataba del Ejército Nacional de Colombia, descendió del vehículo y se identificó. El grupo subversivo desvió la caravana tomándolos a todos por rehenes. Los operativos de rescate comenzaron inmediatamente por parte del ejército. Cada día se fueron liberando personas que venían en la caravana a medida que la presión del ejército aumentaba. Solo hasta la madrugada del 30 de septiembre, cuando el ejército tenía acorralada a la cuadrilla de la FARC, los guerrilleros deciden asesinar a quemarropa y abandonar el cadáver. En julio del 2007, el Estado colombiano resultó condenado a pagar una millonaria indemnización a los familiares de Consuelo Araujo. Defensores de la FARC dicen que murió víctima del fuego cruzado en el intento de rescate, pero guerrilleros que se desmovilizaron más adelante declararon que fue asesinada a quemarropa por la guerrilla por el hecho de que ya no podía seguir la marcha forzada. Fue sepultada en el cementerio central de Valledupar. El Parque de la Leyenda Vallenata recibe su nombre en su homenaje. También tiene sus sitios nombrados en su honor: la Pilonera Mayor, una estatua de la ciudad de Valledupar en la rotonda continua al Parque de la Leyenda Vallenata. Consuelo fue la principal impulsora del desfile de las piloneras que da apertura cada año el Festival Vallenato. El Parque de la Leyenda Vallenata Consuelo Araujo Noguera, que fue inaugurado el 11 de marzo de 2002 en Valledupar, y la Biblioteca Pública Municipal Consuelo Araujo Noguera, ubicada en el municipio de Pajarito, departamento de Boyacá. Una historia para detallarla y simplificar un análisis de cada uno de nosotros. Nos despedimos, será hasta mañana. Carlos Ucategui Miura para el programa Siempre Venezuela. Bendiciones. Gracias, Carlos, por tu reporte. Bueno, en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, ya terminó el primer tiempo del grupo B de la Copa América, Venezuela-Colombia, y queda 0-0. Sí, hoy nos ponemos un poquito futbolísticos, pero... No, pero es que Gaby está emocionada hoy, audiencia, con ese partido. Ella estaba... extra micrófono diciendo, oiga, pero ¿por qué no trajimos camiseta Colombia, camiseta Venezuela? Y ajá, entonces... Pero no importa, de corazón aquí está la Vinotinto y ella tiene la amarillita ahí, usted se lo imagina. Bueno, por radio hubiésemos metido la copa, pero no por redes sociales que nos ven. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. Y hoy, en horas de la tarde, donde existen unas notas periodísticas bastante discutidas, bastante fuertes, pues se ha sabido caer y la han tenido bloqueada en el día de hoy la página del Nacional. Y en la página del Nacional, ¿con qué finalidad lo hacen? Tenemos dos encabezados fundamentales en esta página. Amnistía Internacional instó al nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional a tomar decisiones ya sobre los casos de lesa humanidad de Venezuela.
en cabeza directamente de Nicolás Maduro. 1. 2. La FAN anuncia otro despliegue contra la guerrilla colombiana en el estado Apure. Toda la tarde la página del Nacional ha estado caída. ¿Y por qué? Pues porque no quieren que el Nacional siga publicando este tipo de notas. Solo nos ha permitido ver ese encabezado, ese titular. Solo el titular es lo único que nos ha permitido ver. Lamentablemente esa es la situación que se viene presentando y con las agresiones que siempre se le han venido mostrando al Nacional. Cada día las agresiones van a ser más y más y más. Bueno, ahora el gobierno de Nicolás Maduro quiere que el Nacional siga pagando los recibos de agua, luz y teléfono del edificio que ya embargó. Sí, aunque usted no lo crea. Jorge Marcriniotis, gerente general, informó que se enviaron comunicaciones a Corpoelec, Hidrocapital y CanTV para suspender el servicio y solicitar que no se facture más a nombre de CA, o sea, Compañía Anónima Editora El Nacional. Y el régimen de Nicolás Maduro pretende seguirle cobrando a El Nacional los servicios ya mencionados, y así lo denunciaba su gerente. Después del embargo, como empresa decidimos hacer la suspensión de los servicios de agua, teléfono y eliminación de esas facturas. Es lo que se conoce como cierre de contratación. En todos los países del mundo se puede hacer, ya que no vamos a pagar el servicio a un tercero. Pero en taquilla nos dijeron que la orden que tienen es que no pueden hacer nada con eso. Bueno, pero Diosdado Cabello dijo que eran 13,3 millones, luego la suma aumentó a 30. Y ahora que le paguen la luz por hijito. Oiga, pero párela, hermano. ¿Qué otra cosa quiere? ¿Una limonadita de mango? Ya no hay ni siquiera el derecho al consumidor de suspender o cancelar su contrato. Eso está aquí y en cualquier parte del mundo. Y en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, queremos agradecer en esta primera hora la participación de Radio Delfín 1060 AM, en el control máster a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategue y a esa gran audiencia que nos sigue en este momento a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Y así con este tema, ¿te acuerdas de mí? De San Luis, iniciamos esta segunda hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, en Siempre Venezuela Radio, en Instagram, @Siempre Venezuela Radio, y en Twitter, @Siempre Venezuela. Y en este triple enlace con La Voz de la Gran Colombia, 1400 AM, y Aruba Estéreo 91.5 FM. Saludar en este momento del control máster de La Voz de la Gran Colombia al señor Víctor Márquez. Y así, con este tema bien suavecito, bien chévere, pues damos inicio a esta tercera parte. Y en esta segunda hora, esta tercera porción de esa torta de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia. Y tenemos en línea a nuestro primer invitado, al diputado de la Asamblea Nacional Legítima, al doctor Carlos Michelangeli. Bienvenido a Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Sí, buenas tardes, Nancy. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, aquí estamos, dispuestos a conversar con ustedes. Bueno, diputado, vamos a hablar de dos temas específicos. En este momento estamos con esas mega elecciones para el 21 de noviembre, pero también con ese acuerdo de salvación nacional que viene presentando el presidente encargado Juan Guaidó, y el tema del COVID-19 en Anzoátegui. ¿Cómo se encuentran esos dos temas? Mira, muy complicado ambos temas, porque Venezuela está viviendo un momento muy, pero muy difícil, no nada más con la terrible pandemia que tenemos, sino con el tema de calidad de vida que llevamos los venezolanos. Aquí en Venezuela, lamentablemente, el estado de Anzoátegui, que es un estado donde tenemos la reserva más grande de petróleo del mundo, no tenemos gas, no tenemos, como en todo el país, no tenemos agua potable, no tenemos medicina. Mira, el COVID, bueno, ya tiene tiempo que familiares de uno se enferman, amigos mueren del COVID, y lamentablemente el gobierno no tiene la asistencia necesaria. Estamos viviendo un momento muy difícil. Ambas preguntas que me hiciste por el tema del COVID
que ya es un tema mundial, es un tema de una pandemia muy difícil, y el tema del Acuerdo de Salvación Nacional, eh, entiendo y estoy totalmente convencido de que tenemos que hacer lo que sea necesario para recuperar el país. Tenemos que llegar a acuerdos para que Venezuela se recupere, eso sí, sin doblegar nuestra dignidad, sino trabajando con la gente, trabajando con el pueblo de Venezuela, que tan necesitado está, y tan necesitado y urgente está también de una salida del régimen de Nicolás Maduro. En medio de ese recorrido que vienen realizando para poder lograr nuevamente tener el compromiso del pueblo venezolano con el voto, ¿cómo se ha logrado visibilizar toda esta situación? Mira, la gente, Nancy, es importante, a los amigos en Colombia que nos están escuchando, es que el pueblo de Venezuela, específicamente el de Anzoátegui, en sus 21 municipios, yo represento a Venezuela como diputado, al pueblo de Venezuela, y también soy el coordinador de Primero Justicia en el país. El pueblo de Anzoátegui quiere ir a votar. El pueblo de Anzoátegui, yo lo he dicho en las reuniones, será tomando la decisión de ir o no ir. Lo que el informe, lo que yo he percibido, lo que yo he visto en cada una de las comunidades más pobres, es que la gente quiere una salida, y ven en el voto una salida. Ciertamente uno les explica que necesitamos más condiciones, por eso lo importante de ese acuerdo nacional. La gente, incluso Nancy, entiende la problemática de la pandemia, lo entiende, lo siente, le tiene miedo, pero más miedo le tiene al hambre y a la falta de calidad de vida que llevamos todos los venezolanos. Es impresionante cómo familias enteras están totalmente divididas, y antes estábamos divididos porque uno eran chavistas y otros eran opositores. Hoy en día estamos divididos porque toda la familia está disgregada por el mundo, porque hay unos ahí en la hermana República de Colombia, otros están en Chile, otros en Perú, otros están un poco más lejos en Europa, pero es una necesidad imperiosa de que exista un acuerdo, y el 21 de noviembre que el régimen plantea una mega elección. Ojalá en ese acuerdo de salvación nacional podamos lograr algunas condiciones para poder ir a unas elecciones, y seguro estoy, como lo digo yo en todas las asambleas, que la primera condición que debemos tener, que no depende, fíjate tú, amigos que radio escuchan, no depende del gobierno, sino depende de nosotros, la oposición. La primera condición que yo pongo para ir es una unidad plena para poder derrotar a Nicolás Maduro. Hablando de esa unidad, también tenemos un tema muy álgido durante estos días, y es esa nueva directiva que tiene la Corte Penal Internacional, donde debe tomar, ya Bensouda deja su cargo y toma Gran el nuevo cargo como fiscal. ¿Cómo se puede denotar en este momento esa situación, esa decisión que deben tomar sobre ese caso de Venezuela, sobre esos casos de lesa humanidad que están direccionados directamente al presidente Nicolás Maduro? Mira, es que cuando hablamos de ese acuerdo nacional, cuando hablamos de la unidad, parte es entender la posición que ha tenido la comunidad internacional, la ayuda que nos ha tenido la comunidad internacional, principalmente, y gracias por esta oportunidad, darle las gracias al presidente Duque por ahorita, por la extensión de la vigencia del pasaporte, por la acogida que le ha dado a los venezolanos y a toda la comunidad internacional que nos ha apoyado, pero parte de esa unidad parte desde ahí. Hay compatriotas que están afuera trabajando y siguen trabajando por esa unidad, siguen trabajando y haciendo todo lo posible en la integración, en la ayuda humanitaria, en las denuncias. Una vez en la Corte Penal Internacional, donde se está trabajando para seguir avanzando en la justicia internacional. Y aquí nosotros, que estamos en el día a día, nosotros seguimos recorriendo los sectores populares, seguimos, buscando la unidad. Yo soy de los que piensa que si vamos a ir a una elección o no vamos, nosotros debemos legitimar
a los liderazgos, debemos, mira, ya sea por elecciones primarias, y esa elección no quiere decir que tengamos los líderes en Anzoátegui, el líder del Estado, el líder de los municipios, el líder de la parroquia, sino que eso nos sirva. Si vamos a ir a elección, tenemos los representantes para la elección. Si no vamos a ir a la elección, tenemos el jefe político que le explica al pueblo de Venezuela por qué no vamos a ir a la elección. Yo creo que es importantísimo, Nancy, que se legitimen los liderazgos en todo el territorio de Venezuela. Diputado Carlos, lo vemos cada día con un Estado fallido, con una situación social, política y económica totalmente devastada, porque ya no es ni siquiera una crisis, ya es una catástrofe lo que se está viviendo en Venezuela. Hemos podido evidenciar en muchos informes cómo la población venezolana, el migrante venezolano, ya pasa la cifra casi a los 7 millones y se tiene estipulado una cifra a finales de este año de 8 millones de venezolanos migrantes saliendo por las diferentes trochas. Ante esta situación el gobierno no quiere hacer absolutamente nada. ¿Cómo a través del acuerdo y cómo a través de todo el trabajo que ustedes vienen realizando se podría llegar a unas mesas de diálogo, a unos consensos específicos? Mira, por eso te digo que importantísimo la legitimación del liderazgo, porque yo te hablo desde aquí del Estado de Anzoátegui, que hemos recorrido el Estado, que hemos hecho asambleas muy buenas, que incluso, que muchos me han pedido y más bien me dicen que por qué no termino de salir a la gobernación, que por qué yo les digo, bueno, mire, fíjense que yo no les vengo de mañana a escoger el camino de la elección y ser candidato a gobernador, yo no les vengo a decir que vengo a hacerles autopista, que vengo a solucionar el problema del agua potable, que vengo a solucionar el problema de la gasolina, de la energía eléctrica. No, más bien les digo que vengo a trabajar conjuntamente con ellos para acompañarlos en cada una de las protestas, para poder liderizar y acompañar al pueblo de Venezuela para la salida del régimen de Nicolás Maduro. Y ese es el camino que debemos tener la oposición, unirnos y hacer un trabajo con el pueblo de Venezuela, oír al pueblo de Venezuela, porque es que tenemos que recordar, Nancy, que aquí, y te lo digo por el Estado en Anzoátegui y pasa en toda Venezuela, nosotros ya no tenemos medios, periódicos e impresos. Entonces, si no tenemos periódicos impresos, la noticia ya no baja a cada uno de los pueblos. Era impresionante cómo tú veías en cada barrio, en cada pueblo, en cada caserío, los venezolanos con el periódico, que por cierto, se llama el periódico oriental El Tiempo, pero nada más no teníamos el Tiempo Oriental, sino también teníamos El Norte, también teníamos La Nueva Prensa, también teníamos Antorcha, y eran diarios que estaban en las familias venezolanas en el desayuno. Ya hoy no tenemos un diario, un periódico de circulación nacional ni regional en Venezuela. Ya el sistema radioeléctrico pertenece a un 92%, 95% al gobierno, y lo que nos queda es oír y estar con la gente. Es el único medio que tenemos, porque ya, como tú sabes, el integran las redes sociales por el problema de Internet y de la crisis económica. Tampoco todo el mundo se permite tener un teléfono inteligente, y el que lo tiene, las conexiones son muy malas. Entonces, es una crisis que tenemos, y por eso mi preocupación, y por eso mi llamado a todos, que yo represento un partido, como es Primero Justicia, pero lo digo en cada una de las asambleas, mi partido se llama Venezuela, y el objetivo es salir de la crisis de Nicolás Maduro. Diputado, ¿cuál es ese mensaje que usted le hace a toda la población civil? A la población civil, que entendamos primero que no perdamos la esperanza, que entendamos que esto no es un problema nada más de Nicolás Maduro, que sí, el causante de la crisis es Hugo Chávez Frías y después Nicolás Maduro, pero que también nosotros como venezolanos debemos ser más ciudadanos, que debemos entender que este problema es de todos, que no nada más es Carlos Andrés Michelangeli porque es diputado, porque es político. No, yo invito al pueblo de Venezuela a que no pierdan la esperanza y que tenemos que salir a luchar por nuestro país, que no podemos seguir permitiendo que tengamos familias separadas, que no podemos seguir permitiendo que nuestra educación esté en el piso. Nancy, termino diciéndole que sí nos preocupa lo urgente, que es el tema del gas, el tema del agua potable, el tema de la pandemia, el tema de la gasolina, en fin, el tema del alto costo, pero también debemos preocuparnos
y es un interés que yo tengo muy grande por lo importante como es la educación. Nosotros hemos hecho estudios, el 92% de las instituciones educativas públicas están totalmente abandonadas. Yo le digo a toda la comunidad venezolana, los que están adentro, los que están afuera, que no perdamos la esperanza, que sigamos luchando por una mejor Venezuela, que Venezuela no es un pequeño grupo que está hoy en el poder, sino Venezuela es de todos los venezolanos, y yo me niego a rendirme y voy a seguir trabajando hasta tener a una Venezuela libre, donde todos nos podamos reencontrar nuevamente. Ese es el mensaje que le da usted a esa sociedad que está ahí, pero a esa sociedad, diputado, que ha dejado absolutamente todo, que ha cruzado las trochas, que está regado por todo el mundo, porque los venezolanos se han regado por todo el mundo. ¿Cuál es ese mensaje en ese cambio de país que se está buscando, de democracia, de unas elecciones libres, justas y veraces? ¿Cuál es ese mensaje a estos que ya salieron? Ay, Nancy, bien difícil porque tengo mis 2 hijos afuera ahorita y siempre le he dicho a todos cuando me dicen que se van, los entiendo, pero siempre le digo que no se vayan, respeto a los que se van, de verdad los entiendo, tengo familiares, tengo hermanos, tengo hijos afuera, tengo sobrinos, tengo mucha gente afuera. Mi mensaje a ustedes es que nosotros aquí, los que estamos adentro, estamos haciendo todo para que ustedes vuelvan, que estamos trabajando realmente para recuperar esa Venezuela que teníamos hace mucho tiempo. Una Venezuela de progreso, una Venezuela con las puertas abiertas, una Venezuela mucho más honesta, mucho más transparente, que nosotros estamos impulsando a la Asamblea Nacional y lo hemos llevado a proyecto, una ley de transparencia donde se haga una rendición de cuentas desde el presidente de la República hasta el Consejo Comunal. Nosotros vamos a seguir trabajando y esperemos muy pronto podamos reencontrarnos, podamos ver esos aeropuertos, ver esas trochas full de personas, pero no saliendo, sino llegando al reencuentro con todos sus familiares aquí en Venezuela. Diputado, queremos agradecerle por participar en esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales y en este triple enlace que siempre se da en esta segunda hora con la voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Desearle el mejor de los mejores éxitos en esta labor que usted viene desempeñando. Que tenga una excelente tarde. No, gracias a ti, siempre la orden. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia, y en Siempre Venezuela vamos a una pausa comercial y musical, ya regresamos. Y escuchamos a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, Virgen Guaquera de Guaco. De Guaco. Ajá. Y bueno, vamos a estar escuchando gaitas de vez en cuando en vez, para ir calentando esos motores para diciembre. Y adicionalmente a esto, ella está concentrada con el tema de fútbol. Sí, 0-0 a 73 minutos de partido. Ay, vamos, me cae un golcito por la patria, por cualquiera de las dos patrias. No me enojo por eso. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es noticia, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook en Siempre Venezuela Radio, en Instagram @Siempre Venezuela Radio y en Twitter @Siempre Venezuela. Y en este triple enlace con la voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Pero hoy, Gabriela, perdón que te interrumpa, Arreaza ha venido diciendo que es una farsa y que están en ese foro que se realizó hoy para las migraciones, los recaudos, que cómo es posible que vayan a decir, que mencionen a Venezuela. Pues existen esas declaraciones de Arreaza, pero también vamos a escuchar, Alex, yo creo que ya tenemos listo ahí, la mentira del día. Y la mentira del día la realiza, imagínense quién. No sé, el orquestario mayor. El caretabla de Nicolás Maduro. Pero vamos a escuchar, y quienes están a través de las redes, vamos a verlo. No tengo, ni tendré, ni quiero tener, ni propiedades, ni dinero, ni cuentas en ningún lugar del mundo. La única cuenta bancaria que tengo es donde cobro mi sueldo todos los meses. No soy un hombre que busca riqueza. No he sido ni soy un corrupto jamás.
Soy un obrero, presidente. Lamentable, qué lamentable es esta situación de este señor, de este presidente de facto, cuando sale con el cuento que él es un obrero. ¿Será que a él le están pagando por el carnet patria? No, $3. Él gana $3, como todos los obreros en Venezuela. Hágame el favor. Y es que eso lo hace por la nota que salió en el día de hoy también sobre esos despejes, sobre los dineros, sobre crear el apoyo a emprendimiento, sobre dar unos aportes. O sea, el cinismo de este caretabla es absolutamente irreversible, definitivamente. O sea, ya uno no encuentra un calificativo para una persona que ha acabado con todo el aparato productivo de Venezuela, para un ser humano que le importa si su pueblo se le está muriendo de COVID-19 o no se le está muriendo de la pandemia, que está muriendo de hambre, que está en medio de la hambruna, que no tiene servicios básicos, que no tiene servicios públicos, que está en decadencia uno de los servicios vitales, que es el agua, cuando no tiene un tratamiento específico, cuando muchos sectores llevan más de un año sin ese servicio vital, donde los docentes no tienen las garantías necesarias, donde los médicos se le están muriendo, y sale a decir que él es un obrero como cualquiera y que él cobra eso, él no necesita riquezas. Pero también vimos hace algún tiempo, Gabriela, de audiencia, las incomodidades que tiene el avión presidencial, ¿no? O sea, por fuera usted lo ve normalito, como si fuera, pero vaya, mire usted ese avión presidencial, con todas las adecuaciones que tiene, con todos los cambios que tiene. Y esas son las pequeñeces, que tiene el gobierno. Tiene que ser uno muy careduro para salir a decir, no, yo no quiero riquezas, yo no quiero propiedades. Y entonces todas las expropiaciones. Y entonces, ¿por qué colocó a la fecha de diciembre o antecitos de diciembre el bloqueo? ¿Por qué colocó la ley antibloqueo? ¿Para qué? ¿Simplemente por colocarla? No. Tiene su raíz de fondo y tiene su trasfondo. Qué lamentable, ¿no? Definitivamente. Así es, Nancy. Bueno, y a esta hora de la tarde vamos a hablar de 3 escenarios. Sale un análisis muy interesante hace un par de horas en donde se explican los 3 posibles escenarios que podríamos afrontar o podría afrontar Venezuela a propósito del nuevo fiscal de la Corte Penal Internacional. Esta mañana teníamos las impresiones de la abogada Sujú, que más o menos nos explicó esto, pero este informe está bastante detallado. La fiscal saliente explica que no pudo dar público su cierre de informe, su conclusión, o sí, se podría llamar el veredicto final de si hay o no causa probable para abrir un juicio, debido al recurso introducido en último momento por parte de SAAP para pues dilatar los tiempos. Entonces, como ellos sí respetan lo que es el debido proceso, ¿cierto? Entonces, pues había que esperar a que ese recurso no fuera al lugar, no tuviera, digamos, aceptación, para luego seguir, y ya esto era después de la fecha que ella tenía que por entregar, ¿no? Es un recurso introducido a último momento y de manera confidencial con el ánimo de dilatar al máximo el procedimiento ante la Sala de Cuestiones Preliminares. Así lo dice Calixto Ávila, representante en Europa de la Organización Defensora de los Derechos Humanos. Entonces, ¿cuáles serían esos 3 escenarios posibles por la que va a pasar la situación de Venezuela en la Corte Penal Internacional?
El primero, que el fiscal decide cerrar el examen preliminar y archivar el caso. El segundo, que es que mantenga el examen preliminar hasta el momento en el que él mismo pueda tomar una decisión. Y el tercero es cerrar el examen preliminar y abrir una investigación que estaría a cargo de la Corte Penal Internacional. Explicó en un video divulgado por las redes sociales Ávila. Camp, nacido en Gran Bretaña, ya sabemos que es bastante estudioso de los derechos humanos a nivel internacional. El pasado 2 de febrero él había sido elegido para este cargo. Entonces, abrir evaluaciones preliminares, solicitar autorizaciones o iniciar investigaciones es un inicio, pero como decimos en inglés, la prueba del pudín está en comerlo. Tenemos que actuar mejor en juicio, manifestó él. Esto diciendo que posiblemente las decisiones de estos tres o el desenlace de estos tres posibles escenarios no va a ser para allá, sino para diciembre. Lamentablemente, este es el análisis que presenta a esta hora o hace un rato, el de la tarde, Ávila por medio del portal internacional. Y en otro orden informativo, el día de mañana se va viernes 18 de junio, a las 10 de la mañana, se va a realizar un foro vía live de la Corte Penal Internacional, un antes y un después para Venezuela. Quienes van a estar ahí, el moderador será Humberto Prado, comisionado presidente para los derechos humanos. Uno de los ponentes es Santiago Cantó, miembro del panel de expertos de independientes de la OEA. La ponente Delsa Solórzano de la Asamblea Nacional, quien es diputada. El ponente Ali Daniels, abogado experto en derechos humanos y director de la ONG Acceso a la Justicia. Se va a tener un testimonio de Gualesca Pérez, viuda del capitán Acosta Arévalo, y la participación especial de Carlos Beixo, embajador de Venezuela en los Estados Unidos. Eso se va a realizar mañana vía live a través del Facebook y a través de las diferentes redes sociales a partir de las 10 de la mañana. Esto pues es con ese fin, Foro Penal Internacional, un antes y un después en Venezuela, de la cual pues están buscando recabar muchísimas situaciones y ver cómo se puede nuevamente recobrar esa democracia en Venezuela, cómo poder tener unas elecciones libres, justas, veraces, que pueda otra vez esos casi 7 millones en algún momento decir regreso a mi patria, a buscar esa soberanía que nos han robado, que han entregado y que lo hicieron así, sin tener corazón. Como lo decía ahorita en el video, a él no le interesa nada, pues esperemos que no le interese nada, que el pueblo también se proteste, se manifieste y deje ya el cargo. Ya es hora que lo suelte porque definitivamente ya no aguanta más. Otro colapso más, no lo aguanta más el pueblo venezolano. Y gremios y sociedad civil pues piden más puntos de vacunación en Carabobo por el tema del COVID-19. Tras el cierre del punto de vacunación del COVID-19 ubicado en la Plaza Cristóbal Mendoza en el Viñedo, gremios de la salud, sociedad civil y miembros del partido político de la oposición pidieron más centro. La actividad contó con la presencia de los gremios de enfermería, médicos, odontólogos, bioanalistas y veterinarios, así como miembros de la sociedad civil que han sido convocados en un plan de inmunización desarrollado por el Ejecutivo Nacional. El presidente del Colegio de Odontólogos, Tibisay González, enfatizó la necesidad que se aumenten los puntos de vacunación en la entidad, que el plan pues sea totalmente equitativo, sin discriminación alguna, especialmente para los trabajadores del sector de la salud, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Estos 76 miembros del sector salud en Carabobo, 22 de ellos que son odontólogos, pues habrían fallecido por complicaciones asociadas al COVID-19, según lo han reseñado las diferentes cifras del gremio odontológico. Imagínense, de 76 miembros de esa colectividad, 22 odontólogos han fallecido. O sea, la cifra, y nos estamos enterando de esa cifra de odontólogos porque hemos tenido otros especialistas, pero nos enteramos de esta cifra, que es una cifra
elevada, una cifra de 22 odontólogos fallecidos, o sea, cada día se pierden muchísimas más vidas de especialistas. Bueno, cuando usted necesite, señor Diosdado Cabello, señora Reaza, señor Nicolás Maduro, cuando sus hijos, su esposa necesite un especialista, ¿dónde lo van a conseguir? Si ustedes y si usted no ha permitido que ingrese el mecanismo COVAX por su ineficiencia, por no pagar a la OPS, por permitir cada día un debacle más en todos los aspectos. Cuando usted necesite a ese especialista para que le ayude, no lo va a encontrar porque usted no le dio las medidas de bioseguridad, no lo inmunizó a tiempo. Lamentable situación que cae sobre usted, y esto se llaman delitos de lesa humanidad y debe caer todo el peso de la ley, porque esto es una muerte sentenciada para todos. Así lo hemos venido con todos los enfermos que tienen enfermedades base. No tienen los medicamentos, no tienen los recursos. Hace unos instantes hablábamos sobre este joven que busca una alternativa para poder llevar el alimento a su casa, a su familia. No conoce la manipulación de este producto, se quema, no tiene atención, como nosotros en Colombia lo denotamos, el paseo de la muerte de un lado para el otro, su familia no tiene dinero, vive en escasos recursos. Pues ¿qué va a pasar? Lo está condenando a muerte, literalmente lo está condenando a muerte, no existen las posibilidades. Veíamos también, Gabriela, y audiencia, hace algunas semanas, cómo esos fallecidos de COVID ni siquiera tenían la posibilidad en su último lecho que lo bajaran por un ascensor, los tiraban por las escaleras, porque no existen las posibilidades. Tienen totalmente acabado el sistema de salud. El sistema educativo, leíamos y analizábamos hace rato cómo está el sistema educativo. Un sistema educativo que está totalmente devastado, un sistema educativo y que la misma Fundarredes lo viene diciendo. Fundarredes hace unos instantes dice: educación de @Fundación Redes, juntos el equipo de defensores integran esa iniciativa ciudadana y analizan con miembros de Todos por la Educación de Venezuela, donde han mirado y han constatado esas condiciones de infraestructura que tienen los planteles educativos, totalmente devastados. Las universidades, hemos hablado con más de un docente, las universidades acabadas. No existe la posibilidad que los estudiantes, que los docentes tengan una calidad de vida. Qué lamentable la situación cada día más. Así es, bueno, y en Siempre Venezuela siempre seguimos informando. Tomás Guanipa confirma convenio de salud para venezolanos en Colombia. El embajador del gobierno interino de Venezuela, de Juan Guaidó, informó que llegó a un acuerdo con las autoridades del país y ofrece salud a bajos costos a los miles de migrantes venezolanos que se encuentran dentro del territorio colombiano. De esta sede diplomática, dice el comunicado, nos orgullecemos en anunciar que se oficializó el convenio en materia de salud con TUAP Asistencia. Con este logro, todos los venezolanos que estén en Colombia pueden tener acceso a la salud a costos accesibles, detalló la sede diplomática en su cuenta en Twitter. De acuerdo al convenio, los beneficiarios podrán ser atendidos en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. Vamos ojalá a que se extienda esto también a norte de Santander, que también tiene un gran alto número de migrantes, sitios en los que se encuentran la mayor cantidad de venezolanos. Ellos dicen, el integrador de IPS, TUAP Asistencia, es el integrador de IPS, Servicios Profesionales de la Salud, más grande en Colombia, una marca que ha crecido en tiempos de pandemia, cuenta con más de 400 colaboradores a nivel nacional y sigue creciendo en aumento, cada día aumenta más. Asimismo, Guanipa informó que el precio del servicio es un precio simbólico, es de 1.300 pesos al mes. Esto tiene como objetivo que cualquier venezolano pueda tener acceso a un chequeo médico. Entonces, bueno, esta noticia favorece a toda esta población vulnerable que hemos venido hablando, que ha salido de Venezuela
con una maleta que llega a un territorio para empezar desde cero, y justamente nadie está exento, sobre todo en estos tiempos de pandemia, a tener un episodio clínico o un episodio de salud que no favorezca la situación. Entonces, para estas personas, que son personas de alto riesgo, de alta vulnerabilidad, es que se consigue este acuerdo. Repetimos que las personas que presentan o que se atengan o se adscritan a este convenio es a través de tu app Asistencia, y podrán ser atendidos en las ciudades que mencionábamos: Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Bucaramanga. Así lo expresa la Embajada de Venezuela en Colombia. Estos acuerdos va en pro de favorecer a la población migrante venezolana que está vulnerable, sin atención, sin recursos, sin ingresos, que aún no se ha regularizado, que va a ir poco a poco regularizándose gracias también al permiso especial de permanencia, al permiso de protección temporal, que va a durar 10 años, y mientras eso va sucediendo, pues estas iniciativas son paliativos a la situación de salud que pueda presentar cualquier migrante venezolano en el trayecto de ese arranque, ese venir acá y empezar nuevamente una vida, mientras consigue sus ingresos, mientras puede pagar salud social por sí mismo, mientras puede entrar en un estatus migratorio, digamos, regularizado, y poder dejar de ser una población vulnerable a ser ya una población activamente aportante al país donde está llegando, que en este caso sería Colombia. Y ya para finalizar, Estados Unidos permite las transacciones vinculadas con COVID-19 con Venezuela. Irán y Siria también fueron beneficiarios con la medida aplicada por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro. Pues el Departamento de Tesoro de Estados Unidos emitió el día de hoy la licencia para el comercio de bienes relacionados con la prevención, diagnóstico y tratamiento del COVID-19 con Irán, Venezuela y Siria, pese a las diferentes sanciones vigentes contra esos países. Pues el departamento tomó esta medida luego de que el presidente Joe Biden pidiera una revisión de los programas de sanciones internacionales, ya que algunos estaban dificultando la cooperación para el combate de la pandemia. Pues es esa información que es veraz, que es buena y que va a beneficiar de alguna manera a Venezuela. La Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro pues ha emitido esta licencia general 21 para Siria, la licencia general 39 para Venezuela y la licencia general N para Irán, autorizando ciertas actividades para responder a la pandemia de la enfermedad del COVID-19 del año 2019, indicó. Esto pues es lo que ha venido indicando la cartera y ha indicado esto en el comunicado. Con esta licencia, la licencia número 39, pues Venezuela va a tener la opción de estas transacciones vinculadas con el tema del COVID-19. Y así, con esta nota hemos llegado al final de una emisión más. Pero yo creo que por aquí está Gabriela antes de irnos. ¿Qué pasó, Gabriela? Nos vamos a ir como que 0-0 Colombia-Venezuela el día de hoy. Ya pasó el tiempo reglamentario, dieron 6 minutos de descuento, de los cuales ya van 4. Y entonces, bueno, yo creo que ya no creo que ocurra un milagro en los últimos 2 minutos. La pelota está detenida por una infracción hacia un venezolano, así que no hay mucha esperanza. Y así hemos llegado al final de una emisión más de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través del dial 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales, de la página web y en este triple enlace con la voz de la Gran Colombia 1400 AM y Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecer en el control máster al señor Alex Meneses y al señor Víctor Márquez. Gabriela Parra, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas Seccional Norte de Santander. También agradecer en la producción a Vanessa Chacón. Hasta mañana. Hasta mañana.